Muy buenas tardes, amigos de teletica.com, y bienvenidos una vez más a la sección Educando su bolsillo. El día de hoy voy a ser yo la que les lleve toda la información que esperamos sea de gran utilidad para sus finanzas. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre todo lo que usted tiene que saber acerca de las tarjetas de crédito. Hay muchas personas que tienen este medio de pago como un tabú, y para eso nos acompaña hoy don José Rodríguez, director del CIRU Financiero, para que nos aclare todas esas dudas. Buenas tardes. Hola Natalia, un gusto acompañarles. Y sí, este es un tema que se las trae, ¿verdad? La tarjeta de crédito es un excelente medio de pago, buenísimo medio de pago, pero muy mal instrumento de deuda. Entonces hoy esperamos generarle muchísimo valor para que todas las personas saquen el máximo potencial de este instrumento como una herramienta para salud financiera, y que evitemos utilizarlo de forma incorrecta. Y también no está de más, si ya nos jalamos la torta financiera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salir de ese laberinto de la deuda? Exacto. Bueno, si quiere, podemos empezar tal vez diciéndole a la gente qué es y para qué funciona una tarjeta de crédito. Muy bien, una tarjeta de crédito es un instrumento de pago. Entonces yo tengo tres opciones, ¿verdad? La primera opción es cuando tengo pagar en efectivo, ¿verdad? El dinero en efectivo. La segunda es utilizar el pago en tarjeta de débito, o sea, dinero electrónico. Y la tercera es utilizar la tarjeta de crédito como un medio de pago. ¿Dónde es que está el truco? En pagar esa tarjeta después, antes de la fecha de pago que se establece en el contrato de la tarjeta de crédito. Entonces, la tarjeta de crédito es un medio de pago, una sustitución o de la cuenta de ahorros o del efectivo, pero eso sí, utilizándolo que se pague después de forma de contado, de manera que no nos genere los intereses, que es lo que no deseamos. ¿Cuál es esa diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito? Que tal vez es un concepto muy complicado para las personas. Ok, algo muy interesante que podemos utilizar como ejemplo para que sea coloquial. La tarjeta de crédito es como un alquiler del dinero, ¿de acuerdo? Entonces yo utilizo esa tarjeta, entonces yo tomo ese dinero prestado de la tarjeta, realizo mis compras frecuentes, normales, y después agarro y pago la totalidad de lo que yo gasté, ¿verdad? Hay una serie de incentivos y beneficios de hacer eso, tanto para la entidad financiera como para la persona que puede utilizar esta tarjeta. La tarjeta de débito básicamente es un instrumento financiero donde se reserva los ingresos que yo he tenido. Entonces, en otras palabras, en un tiempo, en un momento determinado, en una quincena, en un mes, yo voy a tener una cantidad de dinero determinada en mi tarjeta de débito, lo que me haya depositado mi patrón o lo que yo haya generado como trabajador independiente. Sin embargo, la tarjeta de crédito me sirve como una línea de financiamiento en el cortísimo plazo, en el muy corto plazo. Tal vez mencionemos algunos de los requisitos que se deben tomar en cuenta a la hora de abrir una cuenta de una tarjeta de crédito. Muy bien, cuando una entidad financiera hace un análisis para brindar una tarjeta de crédito a una persona, lo que va a ver es lo que se conoce en finanzas, liquidez y solvencia. O sea, si tiene los recursos para hacerle frente a los pagos de esa tarjeta y si tiene medios suficientes para hacerle frente en caso de que ya tenga que utilizarla como una deuda. Entonces se hace un estudio, se ve si la persona es una persona que tenga una actividad económica, o sea, que esté trabajando, generando ingresos. Normalmente ellos ya tienen acceso a partir de ciertos análisis, entre ellos la reputación financiera, que en Costa Rica se le conoce ese score crediticio como el reporte del SIC, donde van a ver qué tan bien portado es usted, si paga a tiempo y si ha hecho sus pagos completos. Eso le da el reporte del SIC. Y también hay otras empresas que se dedican a análisis de datos que van a hacer un análisis más complejo para ver si esta persona le ha hecho frente a sus obligaciones financieras, y de esta manera se determina si la persona puede adquirir o no una tarjeta de crédito. Y muy importante, el monto de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Que ese es otro factor. Nosotros en CIRU no recomendamos utilizar tarjetas de crédito muy grandes. Por ejemplo, hay personas que andan 10,000, 15,000, 20,000 dólares en una tarjeta de crédito, y esto es un riesgo. ¿Y cuál es el monto más o menos que se puede considerar? Bueno. Ok, eso va a depender muchísimo del nivel de ingreso de la persona, pero yo le recomiendo que si la utiliza para gastos normales, debería ser alrededor de máximo el doble de los ingresos mensuales de la persona. O sea, si esta persona gana 500,000 pesos, 500,000 colones, no debería tener más de una tarjeta de 1,000,000 de colones, ¿verdad? Por el riesgo que le lleva. O si lo hace por alguna u otra razón, tenerle ojalá un seguro asociado a la tarjeta de crédito.
¿Cuáles son algunos de los documentos, con esto que mencionaba usted anteriormente, de los requisitos que a usted le pueden llegar a pedir en el banco cuando quiera abrir una tarjeta de crédito? Bueno, si es un trabajador dependiente, van a irse al reporte, que es lo que se conocía antes como el orden patronal, pero ahora es el reporte digital del orden patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social, para ver cuál ha sido el histórico de sus ingresos. Eso es lo primero. Lo otro, van a revisar en el SIC para ver cuáles son las deudas actuales, para ver si realmente esa persona es sujeto a esa tarjeta de crédito. Y adicionalmente, si fuera un trabajador independiente, le van a solicitar muy probablemente la declaración del impuesto sobre la renta del periodo anterior, o en algunos casos, si no fuera suficiente, un flujo de caja. En español significa un flujo de caja, significa ver cómo están los ingresos y los egresos durante un periodo de al menos 6 meses. Y eso los tiene que certificar un contador público autorizado. ¿Cuánto dura más o menos este proceso? La apertura de una tarjeta de crédito. Ajá. Vea, en el mercado costarricense hay una amplia gama, ¿verdad? Hay instituciones financieras que se especializan en la colocación de tarjeta de crédito, de manera que yo he visto casos de que se lo entregan el mismo día. Y conozco también casos de instituciones financieras que el plazo puede aumentarse hasta 22 días, 15 días, hasta entregar el plástico. Depende muchísimo de la institución financiera, y así también varían las tasas. Entremos un poquito ya en esto de cuáles son los beneficios de tener una tarjeta de crédito. ¿Por qué yo debería considerar abrirme una tarjeta de crédito? Ok, a la hora de utilizar una tarjeta de crédito de forma saludable, es muy importante tomar en cuenta que me va a generar una serie de incentivos a la hora de ir a los comercios. Las tarjetas de crédito muchísimas entidades financieras desarrollan planes de lealtad para incentivar el consumo. Voy a hacer un paréntesis acá. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa la tarjeta, cuando usted hace el pago con tarjeta, la institución financiera está percibiendo una ganancia por la comisión. O sea, cada vez que uno pasa el datáfono, hay una comisión. De cada 100 colones que una persona consuma, 7 colones es la comisión que se le va a cobrar, no al usuario, sino al local comercial que está. Entonces hay un incentivo para que la gente utilice la tarjeta de crédito. A partir de esto se crean planes de lealtad que van desde descuentos, promociones, y donde vienen las famosas condiciones que permiten hacer pagos sin intereses durante un plazo definido, ¿verdad? Hay diferentes denominaciones, cada entidad financiera le pone un nombre a estos modelos, pero ese es un incentivo. Por ejemplo, si una persona tiene que hacer un gasto improvisto y no lo tenía presupuestado, puede utilizar este tipo de pago, ¿verdad?, a 0 intereses, de manera que en lugar de hacer el gasto y enfrentarlo en un solo periodo, lo puede hacer en 6 meses o 12 meses. ¿Ese plazo queda muy acorde al banco o a la institución con la que uno está trabajando? Sí, y también depende del producto que está adquiriendo. Hay productos que inclusive le amplían el plazo y hay otros que lo limitan a 3 meses. Hablemos tal vez esto de las famosas millas o puntos, que es muy famoso entre las personas que tienen tarjetas de crédito, pero no todo el mundo lo entiende o lo sabe utilizar. ¿Cómo se usa? ¿Cuál es el beneficio de este incentivo? Ajá, de este incentivo. Vamos a ver, es muy importante. Los planes de lealtad, a esto llamémosle todos planes de lealtad, son, ¿verdad?, mecanismos que utilizan los bancos para promover a la gente a utilizar la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué son las millas? Las millas viajeras son puntos que uno se gana para poder intercambiarla en viajes al extranjero, inclusive aquí en Costa Rica no, pero en otros países se pueden hacer inclusive viajes dentro del mismo territorio. Entonces, esas son las millas. Esas son las millas. Cada vez que usted paga con su tarjeta de crédito, le genera esa transacción le va a generar un monto que se va a ir acumulando como en un chanchito electrónico, llamémoslo, una reserva electrónica, y después de cierto tiempo usted puede cancelar parcial, o sea, la mitad o una parte del viaje. O yo conozco muchas personas que viajan, que son muy disciplinadas con la tarjeta y que viajan a punta de hacen sus compras del diario con la tarjeta de crédito, después la pagan de contado, van generando millas. Esas son las millas. Después de ahí tenemos los puntos. Ok, los puntos son redimibles por dinero. Entonces, esos puntos se pueden redimir o abonándole directamente a la deuda, que es muy importante, retirándolo en efectivo. O sea, uno puede llegar y retirar en efectivo. Generalmente las entidades financieras le van a cobrar una comisión por hacer ese retiro en efectivo. O lo puede utilizar para compras nuevas. Por ejemplo, usted se va a comprar, qué sé yo, una blusa o un regalo para un ser querido, y en ese momento usted llega y se da cuenta que tiene 40,000 colones en puntos acumulados con su tarjeta de crédito. Entonces usted utiliza esos puntos en lugar de pagar.
Entonces ese es el incentivo de estos planes de lealtad. ¿Y cuántas millas o puntos se acumulan por compra? Eso tiene que ver mucho con el comercio, con el banco. Cada entidad financiera va a tener un reglamento que debe tener a disposición del público donde va a poder establecer cuál es el equivalente de esas millas y cuánto las puede cambiar, ¿verdad? Va a variar entre cada institución financiera. Entonces no hay como un estándar, como si fuera un tipo de cambio, ¿verdad? Establecido para las millas o los puntos, sino que va a diferenciar de cada institución financiera. Este pago sin intereses a plazo que usted mencionaba anteriormente, ¿qué tan conveniente es eso para el cliente? Porque hay algunas personas que creen que van a meter intereses o que al final no es tan rentable. Es que hay que tener cuidado porque hay diferentes mecanismos. Hay unos que le llaman, voy a utilizar un nombre como ejemplo, que le llaman mini cuotas o micro cuotas o pequeñas cuotas. Este sí tiene tasa de interés implícita. ¿Ok? Los que dicen cero interés o que dicen que tienen esta famosa tasa pues, sin intereses, estos lo que uno hace es que va haciendo el pago de contado. Entonces se genera una deuda dentro de la tarjeta y mes a mes, si fueran 6 meses, se parte la deuda en 6 pedacitos y se carga al saldo de la tarjeta. ¿Dónde está el problema, Natalia? El problema está cuando utilizamos la tarjeta de crédito para darnos un estilo de vida por encima de nuestras posibilidades. Entonces financiamos este viaje a Disney. Yo se lo digo porque, bueno, nosotros en nuestra organización atendemos muchas personas, entonces tenemos una frase que es: lujos vemos, deudas no sabemos. Entonces a veces vemos esa foto en Facebook de la persona, ¿verdad? En Disney, y siempre decimos, bueno, si tuviéramos un rayo de X financiero, y veríamos el saldo de la tarjeta, ¿verdad? En ese viaje. Entonces ahí es donde está el problema, cuando utilizamos la tarjeta para vamos a ver, gastar por encima de nuestras posibilidades, gastar dinero que no tenemos. Ahí es cuando empezamos a tener una relación tóxica pues con el dinero, y ahí es donde se desvirtúa este producto financiero. Bueno, estas son algunas cosas de las que tenemos que tomar en cuenta antes de tener una tarjeta de crédito, pero ahora conversemos. Cuando tengo una tarjeta de crédito, ya la tengo. Entonces, empecemos si gusta con las fechas. Esto es también un tema como un poco complicado para las personas, la fecha de corte, la fecha de pago, la fecha de inicio. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas? Ok, muy bien. Vamos a imaginarnos una línea, ¿verdad? Imagínense una línea y la dibujamos así. Y entonces tenemos 3 cortes bien sencillos: la fecha de inicio, la fecha de corte y la fecha de pago. Vea qué fácil, solo son 3. Esas son las que yo tengo que tomar en cuenta. La fecha de inicio es el momento a partir de donde las compras se van a empezar a acumular. Entonces yo, gasté el día, digamos que la fecha de inicio es, para hacerlo sencillo, el primer día del mes, 1 de marzo. Entonces el 5 de marzo yo gasté $100, el 10 de marzo gasté otros $100, ya llevo 200, y el 15 de marzo gasté otros 100, ¿verdad? Y así consecutivamente. Y la fecha de corte, que generalmente son 30 días, ¿verdad? Desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte, es el momento en el que agarran y suman todo lo que yo gasté en ese periodo de tiempo. Ok, esa es la segunda fecha de corte, el momento en que suman todo. Eso es lo que se cobra del 1 de marzo en este caso al 30 de marzo. Okay. Todo lo que gastamos en ese periodo de tiempo. Todo lo que gastamos. Ahora sí, lo que le dice la institución financiera es: usted tiene tiempo hasta la fecha de pago para cancelar todo lo que usted gastó. ¿Ok? Entonces la regla es: si usted agarra y gastó $500, digamos, siguiendo el ejemplo, y la fecha de pago es 15 días después de la fecha de corte, o sea, si estamos el 30 de marzo, quiere decir que el 15 de abril yo debería tener esa fecha de corte. Entonces, fecha de inicio el 1, fecha de corte el 30 y fecha de pago el 15. Durante esos 15 días, puede ser el día 1 o el día 15, yo tengo que tomar la decisión de hacer 2 tipos de pagos. ¿Ok? Yo puedo hacer el pago de contado, que sería lo ideal. ¿Ok? O puedo elegir hacer el pago mínimo. ¿Ok? ¿Y cuál es esa diferencia? El pago mínimo, lo que hace la diferencia es que cuando la tarjeta de crédito deja de ser un medio de pago y se convierte en una deuda, la institución financiera ahora sí le empieza a cobrar intereses a la persona. Ahí es cuando viene el problema. Ahí es donde viene el problema. El problema es cuando decidimos, ok, voy a utilizar esto como instrumento de deuda. Ahí es donde está el problema, porque eso, le voy a hacer una analogía.
Es como agarrar la tarjeta de crédito como instrumento de deuda, es como agarrar el cuchillo con el que uno cocina y pica la cebolla y el ajo y todas las carambadas y lo utiliza para ir a cortar el césped, ¿verdad? De la cochera. ¿Usted lo va a poder hacer? Sí, pero va a quedar todo hecho leña, usted va a quedar todo hecho leña al césped. Entonces muchas veces utilizamos la herramienta inadecuada para el proceso inadecuado. Entonces, ¿cuánto nos puede costar eso? En resumen, bueno, por cada 100 colones o por cada 100,000 colones, para interpretar la tasa de interés, suponiendo una tasa del 48%. Y esa tasa es una tasa base, digamos, como que... Sí, vamos a dar una tasa que es cercana al promedio que da el estudio del MAKE. El Ministerio de Economía hace un estudio periódico de tarjetas de crédito y la tasa anda por ahí en el 48. Entonces, ¿cómo interpretamos esa tasa? Es una tasa anual, entonces quiere decir que por cada 100,000 colones yo voy a pagar, en términos sencillos, para interpretarlo de forma sencilla, porque ya la práctica no es exacto, así como lo voy a decir, voy a pagar 48,000 colones por alquilar ese dinero. O sea, por cada millón que usted debe va a pagar 480,000, no para abonar la deuda, sino en el monto por alquilar ese dinero, por utilizarlo de forma adelantada. Esto quiere decir que a veces las personas pagan más por intereses de lo que en realidad deben en su tarjeta de crédito. Eso es una probabilidad que puede ocurrir porque después vamos a retomar el tema. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego la fecha de corte, ¿verdad? Tengo la fecha de pago. Si la fecha de pago es el día 15 y yo el día 13 hago el pago de contado, solo me van a cobrar el dinero que yo gasté, pero hablemos del día después de la fecha de pago. ¿Qué pasa si yo paso al día 16, el día después de la fecha de pago? Me van a cobrar no los intereses por la parte que yo aboné, me van a cobrar los intereses de todo lo que yo gasté durante todo ese periodo. Ok, suponiendo que yo debo $500, siguiendo el ejemplo, y yo pagué $400, o sea, me quedó un saldo de $100. Si yo lo pago el día 16, no me van a cobrar los intereses solo de $100, sino de todos los 500 que yo gasté. Y ahí es donde empieza la bola de nieve. Porque si yo el mes siguiente vuelve a iniciar el proceso, ¿verdad? Fecha de inicio, fecha de corte y fecha de pago. Entonces, si yo sigo esa bola de nieve, entonces yo ya tengo acumulados los gastos de este primer periodo, más los gastos de este segundo periodo, y a una tasa de interés altísima, y ahí es donde empieza la relación tóxica con el dinero. Entonces, esto quiere decir que si a una persona se le pasó pagar, le faltó pagar 1,000 colones, entonces la tasa de interés sería por sobre todo el monto y no por sobre esos 1,000 colones. Exactamente. Así ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene, por eso hay que saber jugar en las reglas. Inclusive, si uno no paga, en muchas entidades financieras, si uno no paga en la fecha, hasta el máximo de la fecha de pago, o antes, si usted paga el día siguiente, hay multas, y yo he visto multas de hasta 7,000, 8,000 colones, así sea la deuda de 500 colones. Por pagar después existen multas. ¿Qué es lo importante? Que nadie está obligado a trabajar con una institución financiera o con otra, pero sí es muy importante que lean el contrato y que lo comprendan, porque esas son las reglas del juego. Ese es el marco que me dice cómo funciona la tarjeta de crédito. Yo creo que hay muchas veces que las personas no se toman el tiempo suficiente de leer esto, y es realmente importante porque tal vez es un documento muy largo con letras muy pequeñitas y la gente no está acostumbrada a leer tanto, entonces solo firman y al final se ven involucradas en ese tipo de problema. Sí, creo que en esencia viene siendo entender estos 3 plazos muy bien y entender que todos vamos a tener tentación, ¿verdad? Todos vamos a tener esa emoción de querer hacer una compra impulsiva, de querer adelantarse un gustito o de poder tener un estilo de vida en algún momento por encima de nuestras posibilidades. Lo importante es entender cuáles son las implicaciones que eso tiene, no solo financieramente, sino inclusive, como lo hemos visto anteriormente, en la salud física y emocional de las personas. Para mencionar tal vez un poquito por encima, es muy importante el estado de cuenta que les llega a las personas normalmente vía electrónica, que muchas veces las personas no se fijan bien en el estado de cuenta y tal vez nos están cobrando cositas ahí extra que al final llegan a sumar bastante. Sí, es súper importante entender que en el estado de cuenta se tienen que revisar básicamente la siguiente información. Número 1, saber cuál es la fecha máxima de pago, ¿verdad? Número 2, saber cuál es el monto del pago de contado, cuánto es lo que yo tengo que pagar de contado. Y número 3, si no estuviera dentro de mis posibilidades, saber cuál es el pago mínimo. Porque si yo pago por debajo del mínimo,
es como igual, es como si no hubiera pagado el requisito y entonces ahí entran otro tipo de intereses, que son los intereses moratorios, que tiene que ver cuando yo no le hago frente al pago o el mínimo o más del monto establecido, entonces la entidad financiera me empieza a cobrar unos intereses todavía mayores y se puede reservar inclusive el derecho de cobrar otras multas y penalizaciones. Ahora veamos tal vez la parte de qué hacer si mi saldo de la tarjeta de crédito se salió de control. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar en este tipo de situaciones? Bueno, cuando ya nos sentimos que la tarjeta nos tiene con el agua hasta el cuello, que llaman, ¿verdad? Ok, cuando estamos en esa situación es muy importante entender que la tarjeta de crédito no es por mucho el mejor instrumento de deuda. Entonces, si yo estoy ahí, lo primero es siempre pague a tiempo el pago, al menos el pago mínimo. Porque en el momento que dejamos de hacer ese pago mínimo, empezamos a dañar nuestro score crediticio, nuestra reputación crediticia del SIC, Centro de Información Crediticia. Entonces, y eso queda en un documento para siempre. Eso, no, digamos, ese reporte va a quedar como que la persona se atrasó. Lo que pasa es que para que sea parte del plan que les voy a contar a continuación, es súper importante tener buena reputación crediticia. Es siempre, por eso siempre hay que pagar puntual, porque eso hace que salgamos bien bonitos en la foto del SIC y eso hace que nos vean las otras instituciones financieras de forma como un cliente atractivo o un cliente interesante para ofrecerle otros productos. Nuestra reputación. Exactamente. Entonces, cuando se nos salió de control, punto número 1 es revisar y hacer un presupuesto, a ver a dónde se fue mi dinero, ¿verdad? ¿En qué lo gasté? Muchísimas veces, y no he escuchado pocas historias de personas que les cargan rubros a la tarjeta de crédito porque les hicieron un fraude electrónico, viajaron al extranjero, les hicieron un pago doble, un cobro doble. Entonces siempre es importante revisar el estado de cuenta para asegurarse que verdaderamente si gasté un montón, por lo menos que haya sido yo, ¿verdad? Y que no haya sido pues una persona ajena. Si yo ya tengo un monto que yo ya sé que no voy a pagar y se salió dentro de mis posibilidades, el primer paso es buscar un refinanciamiento. Acérquese a la entidad financiera y consulte por las facilidades que la institución le pueda brindar. Generalmente le van a ofrecer un extrafinanciamiento donde normalmente no le bajan la tasa. Lo que hacen es que le dejan un monto fijo para que usted lo vaya pagando y esto por lo menos le genera ya una mayor estructura. Podríamos pagar ese monto fijo, digamos, por varios meses sin seguir usando la tarjeta. Eso sería lo más adecuado. Claro, lo que pasa es que aquí viene donde viene la ingeniería financiera. Entonces lo que hacen es que te dicen, bueno, te liberé la tarjeta, la seguís manteniendo y el pago de la cuota se te va a cargar en la tarjeta. Entonces, si yo no pago la tarjeta a tiempo nuevamente, no solo quedo moroso con esta deuda, sino que se vuelve a convertir en otra bola de nieve con los intereses. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema de los extrafinanciamientos, porque es una opción que es viable, que ofrecen las entidades financieras, pero hay que ser muy consciente a la hora de realizarlo. Igual la idea es que si usted ya llega a ese punto, no utilizar la tarjeta para más cosas, sino solo dejarlo con el pago del monto fijo por la deuda. Por supuesto. Acá hay que hacer un análisis también cognitivo y conciencia, ¿verdad? Nosotros tenemos una frase que es corazón, mente, billetera. O sea, ¿qué pasó en mis emociones que no me hizo estar consciente de mi nivel de consumo que me llevó a esta situación tan tóxica, como dicen ahora, con el dinero? Entonces, una vez que uno hace ese análisis, haciendo ese presupuesto hacia atrás, la otra opción que tenemos, que hay que tener mucho cuidado, es ahora sí, la refundición de deudas o la compra de saldos. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la mejor opción? Muy bien, la mejor opción es cotizando. Es como cuando uno, literalmente es como cuando uno va a la feria del agricultor y usted anda viendo, bueno, cuál es el tomate que está a mejor precio. ¿Cuál es la zanahoria que está? Y usted sabe que hay diferentes puestos que venden zanahoria. Entonces usted va y cotiza. Lo mismo tiene que hacer usted cuando usted va a buscar una compra de saldo o un refinanciamiento. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? La compra de saldo es cuando yo tengo una sola deuda grande que ya salió, entonces yo necesito que otra entidad la asuma por mí, ¿verdad? El refinanciamiento o la refundición, perdón, es cuando yo tengo ya un montón de deudas en diferentes instancias y entonces yo busco unificar esos créditos en uno solo. Entonces, lo primero que hay que hacer es cotizar. Lo segundo que uno tiene que ver es qué puedo poner yo en garantía.
Yo conozco casos de personas que tenían niveles de deuda altísimos, pero cuando le digo más de 50 millones de colones en créditos de consumo, tarjetas de crédito, y no pocos casos he atendido así. Y bueno, la salvada que han tenido algunos casos es que tienen una casa. Entonces las personas agarran y hacen un crédito hipotecario y refunden todas esas deudas. Entonces al final no es que van a pagar menos, siguen pagando lo mismo, pero a una tasa de interés más baja y a un plazo más largo, lo que hace que el monto que tengan que pagar mensualmente sea más bajo y eso les dé un poquito de respiro. ¿Usted recomendaría tal vez a esas personas que están pensando en abrirse una cuenta o que ya tienen y están teniendo algunos problemas, clases financieras? Por supuesto. Vamos a ver, la educación financiera es un tema fundamental, pero más que la educación financiera es el bienestar financiero. El bienestar financiero tiene que ver con cómo hago yo para tener una relación saludable con el dinero. Entonces vamos a poner un ejemplo que ocurre muy similar con la comida. Hace unos 20, 30 años las opciones de comida eran súper limitadas. De hecho, comerse una manzana en diciembre era un lujo, hace unos 20, 30 años. Y actualmente usted la puede adquirir en cualquier supermercado. Lo mismo ocurrió con los productos financieros. Hace unos 20, 30 años habían si acaso 2, 3 instituciones financieras que ofrecían tarjetas de crédito. Actualmente supermercados, financieras por todo lado. Entonces, en esa gran línea de productos financieros, como todo, van a haber algunos que son muy caros, unas tasas muy altas, y otros que son pues más cómodos. Entonces uno tiene que aprender a discernir y decir, no, esto es malo para mi salud financiera, me va a hacer daño, ok, esto lo voy a tratar de evitar. Y por otro lado, tratar de utilizar productos financieros adecuados. Y sobre todo entender que el dinero tiene 5 dimensiones y que es muy importante cuidarlas, que tienen que ver con el gasto, ¿verdad?, que tienen que ver con mis hábitos de consumo, con el ahorro, y el ahorro en 3 dividamos, lo que es el ahorro para emergencias, el ahorro para sus proyectos y el ahorro para pensión. Luego la deuda, que es lo que estamos hablando hoy, donde tenemos que tratar, lo recomendable es que de cada 100 colones que yo gano, no destinar más de 35 a la deuda. Por cada 100,000 colones que yo gano, yo no debería destinar más de 35. Si me paso de eso, ya estoy un poquillo enfermillo financieramente. Después de la deuda, hay que trabajar muchísimo en las inversiones financieras, que es aprender a poner el dinero a trabajar para nosotros, para finalmente una palabra que al costarricense le suena similar, pero al mismo tiempo ajena, que es el patrimonio. Que el patrimonio es el resultado de todo lo que yo tengo menos todo lo que yo debo, porque no somos dueños de lo que tenemos, somos dueños de lo que ya pagamos, y eso es el patrimonio financiero. Entonces, por supuesto, la educación financiera es estar consciente de mi relación con el dinero y tener las herramientas para poder manejarlo de forma correcta. ¿Qué pasa si llega un punto donde la persona ya definitivamente no puede pagar la deuda, tal vez ya se quedó hasta sin trabajo y no puede definitivamente ya agarrar? Es acérquese a una institución financiera con la que usted está trabajando y hágale saber su situación y trate de buscar un arreglo que le permita adecuar esas deudas de forma correcta. Si no puede, busque lo que les decía, refinanciar las deudas. Eso sí, no refinancien las deudas viejas. Eso es algo tal vez muy técnico, pero las deudas viejas ya se han venido amortizando. Entonces hay personas que tal vez deben muy poquito y agarran y dicen, no, yo no puedo con todo este caos. Entonces agarro las deudas más viejas que ya están a punto de pagarse y que no pagan tantos intereses y las vuelven a agarrar en una deuda nueva que ahora sí vuelve a pagar más intereses por un efecto pues meramente financiero. ¿Y esas deudas prescriben? O sea, se vencen. Ok, ahí entramos a un punto importante que son los derechos del consumidor financiero. En Costa Rica existen el Ministerio de Economía y existe también la Defensoría del Consumidor Financiero, donde las personas pueden acudir en caso de que sientan que se están violentando sus derechos. Las deudas prescriben. Sí, una deuda comercial prescribe después de 4 años desde el momento del último pago. Pero hay que tener cuidado porque una cosa, y esto ya es como un tema más legal, pero la prescripción natural, que es cuando el hecho se dio, ¿verdad? Y la última vez que pagué fue hace 4 años, la última vez que tuve un pago y la entidad financiera no pudo ejecutar una garantía, pero se vuelve real hasta que un juez, vamos a ver, pasa a un proceso judicial de cobro y un juez determina que efectivamente se le va a realizar el cobro y entonces la persona tiene un plazo de 5 días para decir, no, esa deuda ya está prescrita o si no se vuelve a activar.
Eso en el caso de deudas comerciales. Y en el caso de deudas hipotecarias o prendarias, como por ejemplo de un vehículo, hipotecarias, una casa, la prescripción dura hasta 10 años. Ok, Josué, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Yo creo que me quedó súper claro y espero que a los que nos están observando también. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos el otro lunes en una edición más de Educando su Bolsillo.